Efesios capítulo 4. Efesios 4, capítulo 4. Vamos a leer del 17 al 24. En algunas páginas está en algunas Biblias en la página 1768. Dice la nueva vida en Cristo. Hay un subtítulo ahí que dice la nueva vida en Cristo. Leemos en el nombre del Padre, el anciano de días, Dios eterno, de su Hijo, nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y de su Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos lleva a toda verdad, quien cada día, cada segundo nos está conformando a la estatura de Cristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, llevarnos a la estatura de Cristo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entreneversido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Mire todo. Una palabra muy bonita. Es un fragmento de la epístola de Efesios que escribió el apóstol Pablo. Y lo importante aquí que de salida, lo primero que Pablo dice, que esto es una instrucción clara del Señor Jesucristo. Mira, el primer versículo lo dice claramente: esto pues digo y requiero en el Señor. No dice eso lo requiero yo, lo digo yo, lo expreso yo, lo demando yo, lo demanda el mundo, lo demanda las autoridades, lo demanda la Oficina de Derechos Humanos, lo demanda Naciones Unidas. No. Lo demanda Jesucristo, hermano. Es la primera claridad que podemos tener aquí en este fragmento que hemos leído de la palabra de Dios. ¿Y por qué hay que hacer esa claridad? Porque yo creo que ya lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces aquí en el altar, que la sociedad conforma, o el ser humano normalmente, de forma tradicional, va creando su vida, creando sus principios, sus valores, sus decisiones, acuerdo a lo que dictan las sociedades, acuerdo a lo que dice una sociedad, acuerdo a lo que dice su grupo de pronto social, acuerdo a lo que le enseñan sus padres cuando están pequeños y jóvenes, acuerdo lo que para él cree que es sensible, pero el apóstol nos da a nosotros, al cuerpo de Cristo, porque esta es otra claridad que también hay que hacer. Esto es directo para el cuerpo de Cristo, esto es una palabra para nosotros como iglesia. Y más que una palabra, es una advertencia. Porque dice que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, ya no somos gentiles. Estas son las primeras aclaraciones que tenemos que hacer. Por eso siempre hemos dicho que sin un contexto no podemos mirar una enseñanza. Tenemos que entrar en el contexto de ella para que el Espíritu Santo nos las enseñe. Aquí en claridad.
Esta palabra no es para gentiles, es para nosotros que somos iglesia. Y Dios demanda algo. Y dice que ya no andes como andaban antes cuando eras gentil. Entonces aquí hay una comparativa. La vida que tú debes tener una vez crees en Jesucristo, una vez que llevas a Cristo, una vez que este evangelio ha hecho el efecto en tu vida y crees en Jesucristo como tu Salvador personal, una vez tú crees, debe empezar la transformación. Pero lastimosamente muchas personas creen que hoy en día pueden llegar a Cristo y seguir como los gentiles, casualmente como lo está contradiciendo el apóstol en el primer versículo que leemos. No podemos andar como los gentiles, como andábamos antes. Recordemos que antes de ser de Cristo éramos gentiles. Recordemos que Dios hace una división entre los seres humanos y en la cual solamente hay 3 divisiones. Para Dios los seres humanos estamos divididos y catalogados en su pueblo, que son los judíos, en su iglesia, que somos añadidos a Israel, y los gentiles. Si nosotros nos vamos a conformación, a etimología, de forma espiritual, Dios ve al ser humano así. O es judío, o es gentil, o es cristiano, y hace parte de su iglesia. Y esta palabra es para nosotros. Y dice, no puedes seguir viviendo como vivías antes. Pero desafortunadamente el diablo, que siempre con estrategias y con sutilezas, busca dónde puede penetrar la iglesia, dónde puede penetrar el cristiano y llevarlo al mundo nuevamente, hace un clon de la iglesia. Y levanta a estos maestros apóstatas que crean iglesias con falsas doctrinas, con doctrinas de demonios, como lo dice la misma escritura, donde se te enseña que tú puedes vivir la vida que estabas llegando sin ningún problema. Creíste en Cristo, listo, ok, ya eres salvo. Como dicen por ahí, creo, ¿verdad, pastor? Salvo, siempre salvo, ¿verdad? No es mentira del diablo, el Señor le reprenda. Va al salvo, siempre salvo, hermano. ¿Eso dónde lo dice la Biblia? Mire, hay algo que es terrible en el ser humano y es la vanidad. Mire que el apóstol lo dice, porque lo dice claramente, andan en la vanidad de su mente. Nuestra mente tiene algo muy malo que es la vanidad. Y de ahí se desprenden muchas cosas malas. Porque el entendimiento está en la mente, ¿verdad? Ahí es donde nosotros comprendemos las cosas. En la mente nosotros procesamos la información, la entendemos y después la guardamos en nuestro corazón cuando le damos paso allá y nosotros entendemos que es algo bueno y le damos paso y la guardamos. Pero resulta que cuando la mente está dañada, cuando eres gentil, Pablo dice que la mente está entenebrecida, está dañada, el entendimiento no está bien, no está bien. Y resulta que muchas personas creen eso, que pueden llegar a Cristo, recibir el regalo de la salvación, porque recordemos que esto es un regalo, no es por obras para que nadie se gloríe, es algo que Dios dejó muy claro, es un regalo que Dios nos da, a nosotros no nos cuesta, no nos costó nada, pero Dios pagó el precio más alto, que fue la vida de su Hijo en la cruz. Así que sí tiene un costo. Para nosotros no, pero para Cristo sí lo hubo. Por lo cual, entonces Dios no vino a jugar, hermano. Dios no dejó, como dice en Tesalonicenses, ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios dejó su trono y vino y se entregó a muerte en la cruz. ¿Usted cree que Cristo dejó su trono, como lo dice la Escritura, por nada? No. No lo dejó por nada y por eso Él demanda de nosotros.
Ya no podemos seguir esa vida que llevábamos antes. El que robaba no puede robar más. El que era mentiroso no puede mentir más. El que tenía problemas con los deseos sexuales o los pecados sexuales, adulterio, fornicación, etcétera, no, tienes que erradicar eso. Pablo dice claramente, no andéis como andaban los gentiles. Tienen entrevecido el pensamiento, el entendimiento. Por eso Cristo, mire, antes de irse, el Señor Jesucristo dio una instrucción muy clara a los apóstoles y les dijo, no se muevan, quédense quietecitos hasta la fiesta. ¿Saben por qué? Porque muchas cosas que aún faltan porque ustedes aprendan, no las pueden sobrellevar. Pero el Padre enviará en mi nombre al otro Consolador. Y después más adelante dice, yo enviaré al otro Consolador, el Espíritu de verdad, quien nos enseñará todas las cosas y nos llevará. Entonces, cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo entra en usted y empieza, y lo primero que empieza a hacer es a transformar su vida desde su mente, porque ahí es donde usted comprende las cosas. Usted en su mente, en su cerebro, ahí es donde usted empieza a evaluar todas las cosas, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué le agrada a Dios. Cuando el Espíritu Santo le empieza a enseñar las Escrituras, qué le agrada a Dios. Pero hay iglesias clonadas, porque son unos clones que hace el diablo cuando levanta falsos maestros y ellos van y hablan en una iglesia y se llenan y se amontonan, porque dice la misma Biblia que en los últimos días apostatarán de la fe y habrán maestros falsos enseñando y se amontonarán muchos con ellos. Y eso lo estamos viendo. Estamos en esos momentos. Estamos viendo cómo por montones se amontonan en estas iglesias. Pero ahí es donde está el detalle. Que crees en Jesucristo y listo. Tu vida no es un cambio. Y resulta que la salvación no es una añadidura a la vida que no, o sea, se me añade la salvación. No. La salvación dice que ya no vives tú, ahora Cristo en mí. Ahora eres una nueva criatura. O sea que hay que morir. Por eso Cristo fue a la cruz, dice, y muere y resucita. Por eso el bautismo tiene como una analogía de que tú te sumerges en el viejo hombre en el agua y cuando sale el nuevo hombre. O sea que el hombre viejo debe quedar allá sepultado. No puede resucitar el viejo contigo. Cuando viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en nuestras vidas, no puede. La salvación no es una añadidura como otros creen y empiezan a maquillar detalles en su vida. No. Por eso es que nosotros no somos iguales a los gentiles, como lo dice aquí el apóstol. Ya no somos iguales, nuestra mente no está entrenevecida, nuestra mente no está cegada por el sesgo que pone el demonio. No, nuestra mente ya está clara. Ya nosotros vemos las cosas como son, porque la vemos a través de los ojos de Cristo, a través del Espíritu Santo, que nos redarguye, nos muestra lo bueno y lo malo. Por eso es que nosotros no pensamos igual en ningún aspecto un gentil. Si usted quiere conocer el pensamiento suyo contra un gentil, pregúntele qué piensa, por ejemplo, de Dios y qué piensa usted. Diferente. ¿Qué piensa del matrimonio y qué piensa usted? Diferente. ¿Qué piensa del homosexualismo? ¿A qué piensa usted? Diferente. No pensamos igual que la sociedad. Así que no somos iguales. No somos iguales. Nuestro pensamiento ya está alineado a Cristo. El de ellos no, el de ellos está anotado y alineado a las sociedades. Mire, venimos de este mes de junio terrible. ¿No vieron que ahora que celebran la cuestión de los homosexuales en junio? Entonces todas las empresas y todas las cosas poniendo la bandera esa, que hasta me dio tristeza que en Indumil pusieron una bandera grandísima allá en el CAN. Terrible. Entonces por eso le digo, el cristiano, ¿qué piensa el cristiano? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa sobre el matrimonio? ¿Qué piensa sobre la crianza de los hijos? Pensamos igual, totalmente diferente. Nuestros pensamientos ya están alineados a los principios de Cristo. No podemos ser iguales. ¿Qué piensan ellos del matrimonio? ¿Qué piensan de las relaciones extramatrimoniales?
piensan totalmente diferente a lo que pensamos nosotros. Por eso Pablo dice, ya no puedes seguir pensando eso, ya tú no eres un gentil. Pierden la sensibilidad, mire cómo dice el versículo, perdieron toda la sensibilidad. Se pierde la sensibilidad a las cosas, porque al final de cuentas usted ve que hasta mismas instituciones de carácter cristiano las vimos con la bandera esa en este mes, en todo el mes de junio apoyando. Mire, ya ese lobby ya está en todos los entes de la sociedad, está en el Estado, está en el gobierno, está en todo, en la empresa privada. ¿Pero por qué? Por lo que estamos leyendo aquí, dice los versos 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer avidez de toda clase de impurezas. ¿Sí se da cuenta cómo es gentil? Ese es el gentil. Usted no es gentil. Pablo le dice desde el primer versículo, le dice, no andéis como los gentiles, porque ya tú naciste de nuevo, ya tú eres una creación nueva. No es, la salvación no es una añadidura. O sea, no se añade a Carlos Alemán, se le añade un pedazo de Cristo. No, no. Carlos Alemán tiene que morir, porque ahora vienes a vivir Cristo, ahora viene Cristo a crearme un nuevo Carlos Alemán. Cristo viene a crear una nueva criatura en nosotros. Debe morir. Y esto es un proceso, la santificación es un proceso. La salvación es instantánea. Usted cree en Jesucristo, cree en el Evangelio de todo corazón. Usted cree, usted en su corazón se compunge y automáticamente eso es una cosa de un milisegundo. Pero la santificación es un proceso de toda su vida. Es un proceso de toda su vida en el que usted depende más de usted que de Dios. Porque Dios está dispuesto a llevarle a los niveles máximos de santificación que pueda obtener el hombre. Nunca va a obtener el más alto porque el más alto lo tiene Cristo. El más alto lo tiene Dios. Porque dice la Biblia que Dios miró, antes de enviar a su Hijo, miró hacia la tierra y buscó un solo hombre que pudiera ser santo, que pudiera ser puro, para que fuera a la cruz, y no lo halló. Y cuando dice miró, no crea que miró hasta ese momento que está escrito en la Biblia. Miró desde el principio a fin, porque Dios tiene esa capacidad. Dios ve desde el principio hasta el fin, y no halló desde el principio de los tiempos en Adán y Eva hasta el fin. No halló a ninguno, y el único santo, Jesucristo. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Pero en ese proceso de santificación nosotros podemos escalar. Y Dios está dispuesto. Somos nosotros los que tenemos que quererlo. Somos nosotros los que tenemos que buscar que Dios nos ayude en este proceso. Pero empieza en eso, en morir el viejo hombre, y empieza hay que dejar la vida de atrás, tiene que quedar atrás, no puede seguir. Hay que aprender de Cristo, mas vosotros os habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él. ¿Cómo usted es enseñado por Cristo y ha oído a Cristo cuando escucha esta palabra? Mire, desafortunadamente no tuvimos el privilegio que tuvieron los apóstoles, que andaron 3 años larguitos con el Señor, escuchando directamente de su boca las palabras. Pero nosotros también las podemos escuchar y las podemos leer aquí. En la Escritura están las palabras de Jesucristo. Y aquí está la sana doctrina. Así que cuando el apóstol dice, si habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y la verdad que está en Jesús está en la Biblia escrita, y usted tiene que escuchar es la Biblia. Estamos predicando la Biblia ahora. Esto es lo que estamos enseñando, la Biblia. No podemos creer que llegamos a Cristo y puede seguir la vida tal como va. Y usted ve eso, que las personas, y uno ve las iglesias llenas, y los ven y cantan, amén, gloria a Dios, y los ve que siguen, y son vecinos tuyos, y los ves que siguen teniendo la misma vida. Sigue el hombre teniendo 2 y 3 mujeres. ¿Qué es eso? Siguen en contienda, siguen con peleas, siguen con mentiras. Ahora son más rápidos para mentir. Imagínese usted. Terrible. Hijos desordenados.
van a la iglesia y no son ni siquiera aplicados. Entonces pregunta uno, ¿dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está la nueva criatura? Hay que dejar la vieja manera o la pasada manera de vivir, como lo dice el versículo. La vieja manera tiene que irse. Ya no, las mismas costumbres no pueden estar. Si a ti te gustaba el trago, ya no te puede gustar el trago, porque ese era el hombre viejo, es el hombre nuevo. Si te gustaban los carnavales, eso debe morir, porque eso es culto a Baal. La misma palabra lo dice, carnaval. Culto, carne a Baal, sacrificios de carne al dios Baal, que la Biblia lo habla. Lea el libro de Reyes. Mire, Gedeón, antes de vencer a los madianitas, ¿qué hizo? Tumbó un altar de Baal que tenía el papá, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? Y la gente cree que la palabra carnaval está puesta ahí nada más por poner. No, hermano, el diablo no da puntada sin dedal. Eso es para engañarle. Entonces usted no puede ser cristiano y está metido en la batalla de flores, montado en una carroza, o disfrazándose y pachanqueándose los carnavales. Eso no funciona así, hermano. Pero así vemos, porque hay iglesias que las hemos visto. Yo entré a una iglesia aquí en esta ciudad. Los ujieres estaban con el pelo pintado. Los ujieres. Estaban celebrando carnaval, hermano. ¿Qué aberración era eso? En el altar estaban como danzando en carnaval, tenían una batalla de flores y uno pregunta, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está la nueva criatura? De la que habla, dice, la nueva vida en Cristo. La vida tiene que ser nueva, tiene que ser diferente. Es un proceso, sí, como lo dijo ahorita casualmente el pastor, aquí ahora antes, cuando estaba ministrando la Santa Cena, un proceso de santificación. Y vamos escalando y vamos escalando y vamos dejando, y hay áreas que son más difíciles, sí. Pero para eso está el Espíritu Santo, para eso está la oración. Para eso está la diferencia entre nosotros, porque es que nosotros no somos perfectos. La Biblia dice, el que dice que en él no hay pecado es mentiroso. La Biblia lo dice claramente. Pero la diferencia es que si nosotros fallamos, nosotros nos entristecemos y decimos, Señor, te fallé. Esta área no he podido con esta área y voy de rodillas, Señor, ayúdame en esta área. Esta área es muy difícil para mí, ayúdame, Señor. Pero el gentil no, o el falso cristiano no. Este que está hablando, este gentil falso cristiano que está metido en una iglesia, peca y está feliz. No se compunge. Mire, Pedro cuando niega al Señor dice la palabra que estaba triste. Cuando cantó el gallo, él entendió lo que le había dicho el Señor y estaba triste, diferente de Judas. Cuando se dio cuenta que había entregado al maestro, lo que hizo fue ahorcarse y que devolver el dinero y ahorcarse. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve la diferencia del que sabe que le falló a su Señor, pero de forma diferente viene a Cristo? Señor, ayúdame. Esta es una área que yo no puedo, Señor, yo solo no puedo. Ayúdame. Ya no podemos andar como andaban los gentiles. Ahora viene una nueva criatura creada en santidad conforme a Jesucristo, hermano. Conforme a Jesucristo. Porque no es igual. No somos iguales. Mire, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí ven? Todas son hechas nuevas. No es que lo viejo se queda ahí y se pega. No. Todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Dice, y si alguno está en Cristo, porque es que hay algunos que no están en Cristo. Claramente lo dice el versículo, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. El que dice estar en Cristo y no una nueva criatura, no está en Cristo. Sencillo. La vida no es algo, es una añadidura. No, por Dios, no se añade, se hace nuevo.
Somos hechos una nueva criatura en justicia. Y eso es lo más terrible que a veces podemos ver. Que el hombre se crea un Dios falso. Gracias, pastor. A veces nos creamos un Dios falso. Un Dios de acuerdo a nuestras necesidades. Llegamos a Cristo y creemos que Cristo es un Dios que acuerdo a nuestras necesidades, conforme nuestras necesidades. O sea, que es un Dios que no sea tan severo, que no sea severo con mi pecado, porque es que no quiero dejar el pecado, porque como a veces malinterpretamos, gracias pastor, malinterpretamos la escritura cuando dice que si llegas a Cristo siendo esclavo, tranquilo, quédate ahí donde Dios más adelante te rescata. Entonces me cogió siendo, por un ejemplo, empleado sexual, entonces no, me quedo aquí, sigo siendo empleado sexual porque esperando a que Dios me rescate. No, Señor, no es así, no funciona así. No funciona así, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Mire, Nicodemo, Juan del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, eso es una historia que conocemos mucho, ¿verdad? Nicodemo fue donde el Señor Jesús y se llevó una sorpresa, ¿verdad? Juan 3. Juan 3, ya llegamos, gracias, pastor. Mire, vean. Nicodemo llega donde el Señor Jesús y lo primero que cuando Jesús le dice, de cierto, verso 9, porque él quería saber cómo un hombre puede nacer de nuevo cuando él le dice, ¿qué haré para la vida eterna? Y dice Jesús, que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo no entendió esto. Y dice el verso 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendió. Sí, de que la vida nueva no es una añadidura. Hay que nacer de nuevo. Y Cristo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y dice el verso 6, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nacimiento nuevo es en espíritu, no es en carne, hermano. Obviamente no podemos entrar nuevamente al vientre y nacer. Pero espiritualmente sí. Todos nuestros pensamientos, nuestros principios básicos, lo que domina nuestra vida, debe ser nuevo. Porque recordemos que todas las cosas nacen de ahí. Todas las cosas nacen de ahí, de nuestro pensamiento, de lo que pensamos, cómo actuamos. Nosotros tomamos decisiones basadas en qué, en lo que pensamos sobre ese tema. Si voy a tomar una decisión financiera, pues la tomo en lo que yo conozco de ese tema financiero. Si voy a tomar una decisión con relación a mi matrimonio, pero ¿quién creó ese valor? ¿Quién creó ese requisito donde yo me fundamento para tomar la decisión? Si es la sociedad, peligroso, porque hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso tenemos que ir al manual que dejó el Señor, su palabra, donde no hay cambio. Aquí no hay sombra de variación, tal igual como es Cristo. En Él no hay sombra de variación. Así es la palabra de Dios. Esta palabra es igual. Los principios no cambian. Son eternos. Son eternos. Pero ¿sabe por qué el hombre quiere vivir y seguir viviendo así? Porque no quiere entregar el viejo hombre. Y la Biblia tiene una historia muy, muy importante que nos la dice. El joven rico. Marcos 10, si no estoy mal. Marcos 9, creo que es. Marcos 10. El joven rico. En este joven rico, es donde vemos a los cristianos que creen que pueden jugar a Cristo, a la iglesia. Aquí es donde están representados. ¿Y por qué le digo que es cristiano y no gentil? Porque mire cómo inicia él diciéndole a Jesucristo.
Marcos 10, del verso 17 en adelante. Verso 19. Dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto es guardado de mi juventud. O sea que lo trasladamos a la iglesia. Era cristiano. O sea, era un muchacho que guardaba la ley. Recuerden que los judíos se regían por la ley que Dios les había dado a Moisés. Entonces él dice, sí, yo cumplo con la ley. Cumplo con la ley, o sea, ya tengo el prerequisito. Que en este caso para nosotros sería creo en Cristo. Es como el prerequisito. Ya hago parte del pueblo judío y hago parte de la promesa y del pacto. Recordemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y dio la ley. Les digo, muévanse aquí y serán bendecidos. Entonces, respondiendo, dijo, maestro, todo esto guardó a mi juventud. Dice, entonces Jesús mirándole le amó. Mire lo bonito, qué frase, le amó, ¿verdad? Dios siempre nos ama, ¿verdad? Qué lindo es que lo primero que Dios lo miró y le dice, y lo ama. Dios le ama. Dios nos ama. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí se da cuenta? Este es el cristiano que puede llegar a la iglesia como este joven rico y creer que todo está bien. Que ya creyó en Jesucristo y ya hay salvo siempre salvo, como predica la doctrina de ese demonio que anda por ahí. Entonces ya soy salvo siempre salvo y ya no pasó nada. Pero ¿sabe por qué se fue triste? Porque como él conocía la ley y la ley es tan enfática que o guardas los 643 mandamientos, ordenanzas y estatutos que dio Dios, porque si fallas en uno, fallaste en todos. Y como es tan severa la ley que es casi que imposible que cumplir por los seres humanos, el único que la cumplió fue Cristo. Este joven se va triste porque Cristo le dijo, listo, está bien, pero te falta uno. Y estoy seguro que no le faltaba uno, ¿cierto, hermano? Créame que le faltaban muchos. Pero Cristo para bajarlo de la nube donde él andaba, porque ya el Señor sabía que él conocía la ley, le dijo, te falta uno. Y con ese uno, ya los otros 642 están out. ¿Sí se da cuenta? Y él se fue triste. Se va triste. Se va muy triste. Ese es el cristiano. Por eso cuando llegas a una iglesia de sana doctrina donde se te predica la verdad, muchos se van tristes y van allá donde sí te dicen que puedes seguir con tu vida antigua, no hay ningún problema. Puedes seguir teniendo rencor, puedes seguir teniendo envidias, puedes seguir blasfemando de tu hermano, puedes seguir teniendo contiendas, que nada va a pasar, tranquilo. Puedes seguir con tu vida adelante. Lo importante es que creíste en Cristo. Eso es lo importante, tranquilo. Llegó carnavales, no hay problema, tranquilo. Vaya y disfrute carnavales, no hay problema. Pero Pablo está diciendo, no. Lo primero que tienes que hacer, y no te lo estoy diciendo yo, te lo dice el Señor, porque es lo primero que dice en el verso. Lo primero que te estoy diciendo que el Señor demanda es que ya no seas como los otros gentiles. Y la vida nueva que está entremevecida en ese pensamiento que ya está cauterizado, en esa mente cauterizada, debe cambiar. Debe ser una vida nueva. Porque ya estás en Cristo y eres una nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, ahora eres una nueva. Por eso Nicodemo no entendió. Mire, Nicodemo era un maestro de la ley. Por eso Jesús, una de las cosas en ese relato bíblico que nos deja así, que dice que el Señor se sorprendió, pero es que no es que Jesús no lo supiera. Mire, a Dios no lo sorprende nada. Primero que todo, entendamos algo en ese pasaje bíblico. Usted no va a notificarle nunca nada de su vida a Dios. Dios lo sabe todo. Usted no va a sorprender a Dios con nada nuevo. Es imposible que sorprendamos a Dios porque Dios ya sabe cuáles son nuestras relaciones, sabe cuáles son nuestras relaciones en todo momento, desde que nacemos hasta que partamos de este mundo. Lo que ocurre es que el Señor le quiso dar a él a entender de su poco conocimiento, aunque era maestro, porque dice, siendo maestro tú
y no conoces esto, entonces diría, ay, el Señor no conocía que esto. No, por Dios. ¿Cómo vamos a sorprender a Dios? Jamás. Dios lo sabe todo, conoce toda nuestra vida. Nicodemo no sorprendió. Jesús no se sorprendió que, ay, no sabía esto de ti, Nicodemo. Claro que lo conocía lo más profundo de su ser, pero le quiso dar a entender, aterriza. Siendo maestro y no sabes que tienes que nacer de nuevo. Cuando este joven rico viene altivo, claro, he guardado todo, no robo, no peco, ayudo a mis padres, todo el listado, porque hay como un listado que hay aquí, honra a tu padre, a tu madre, hasta honraba a sus padres. Pero el Señor le dice, no, falta una cosa, espérate, y todo va bien, pero espérate, te falta una cosita. Y dice, se fue muy triste. Verso 22, así andan mucho tristes, porque ya hay algo que les impide ir al mundo. Ya tienen un impedimento que ya hay algo que no los deja ir al mundo, entonces se ponen tristes y no es así. Porque en realidad no es así. ¿Sabe por qué no es así? Porque para terminar vamos a mostrar dos casos de cómo debe ser el cristiano cuando llegue a Cristo. Y el primero lo encontramos aquí mismo cerquita. Más adelante. 10:46. El ciego Bartimeo. Conocemos la historia, ¿verdad? Sabemos la historia de Bartimeo. Este era un hombre ciego que estaba en Jericó, vivía en Jericó. Y el Señor pasó cerca de él y él formó tremendo escándalo. Y hasta que no recibió la vista, no. Ahí mismo en Marcos 10, en el verso 46 está la historia. Una paginita más adelante. Pero lo importante de la historia de Bartimeo no es que haya recibido la vista. Recibió la vista. Él gritaba y daba voces, Jesús, ten misericordia de mí. Y lo mandaban a callar y dice el relato bíblico que él gritaba más duro. Muchos le reprendían, dice el verso 44, para que se callase, pero él clamaba mucho más fuerte. Pero cuando el Señor lo llama, esos mismos que le gritaban le dicen, mira, el Señor te llama, ahora ten confianza. Primero lo mandaban a callar y ahora le dicen, ten confianza, el Señor te llama. Pero lo importante está en el verso 50, dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe qué significa la capa? La capa significa la vida antigua. Y la arrojó. Para un judío no había nada más importante que su capa al salir, hermano. Era un elemento primordial en la vestidura de un judío, su capa. Y aquí dice que Bartimeo, ¿sabe qué hizo? Cuando le dijeron que el Señor lo llamó, arrojó la capa. Y eso es lo que usted tiene que hacer, arrojar al viejo hombre fuera de usted. Así como Bartimeo cogió y dijo, la capa, y se le dijo que tan importante era, si usted conoce la historia de Pablo, nos da a entender, las epístolas nos dan a entender que a él lo apresaron de forma sorpresiva. ¿Y por qué decimos de forma sorpresiva? Porque después en una carta con Epafrodito, él le manda a Timoteo que le mande la capa y los pergaminos. ¿Sí se da cuenta? Lo importante que era la capa para un judío. ¿Y sabe qué hizo Bartimeo cuando llegó a Jesús? Lo primero que hizo fue botar su capa, aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando llegamos a Jesús hay que botar la capa. Bote la capa. Arroje la vieja vida. Eso es lo que hay que hacer. Así como hizo Bartimeo. Arrojó su capa y ya sabemos. Recibió y dio gloria a Dios. Ya más nadie lo paró. Dio gloria a Dios. Y daba gloria a Dios y daba voces. No lo podían callar. Y lo más importante lo dice el verso 52, dice al final, y seguía a Jesús en el camino. Usted no puede llegar a Jesús y no seguirlo. Porque eso es lo que estamos nosotros aquí. No podemos llegar a Jesús, no arrojar la capa y no seguirlo. Este es el testimonio. Estábamos ciegos, como Bartimeo. Llega Jesús, nos recobramos la vista espiritual y vemos el mundo como debe ser, arrojamos la capa y seguimos a Jesús. Por eso le dije, Bartimeo es una pieza fundamental para reflejar a la iglesia, al cristiano. La conducta de Bartimeo
Miren, nosotros no éramos ciegos de vista físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Estábamos ciegos, no veíamos las cosas espirituales. El adulterio nos parecía algo bueno. La fornicación nos parecía algo bueno, algo normal, porque está normalizado en la sociedad. Pero una vez que recibes la vista como Bartimeo, ya sabes que eso no está bien. Entonces tú tienes que arrojar la capa. Arrojas la capa y sigues a Jesús. Y le seguía a Jesús en el camino. Los cristianos somos seguidores de Jesús. No somos seguidores de Pedro, ni de Juan Bautista, ni de ninguno de los apóstoles. Ni somos seguidores de nuestros pastores. Les amamos, les queremos porque Dios los ha puesto y nos ha puesto en la iglesia. Pero somos seguidores de Jesucristo, pero nosotros no miramos al hombre. Nosotros miramos a Cristo. Somos seguidores de Jesucristo igual que Bartimeo. Consideramos a los apóstoles, los amamos, ¿cómo no? Al ver estos hombres que no eran nada y Dios los convirtió en grandes hombres. Dieron su vida. Mire, la mayor confirmación de que el evangelio es verdad y que Jesucristo fue una realidad y la resurrección una realidad es que estos hombres dieron su vida. Y ningún ser humano da su vida por una mentira. Usted no va a dar su vida por una mentira. Pero estos hombres defendieron la resurrección de Jesucristo con su vida. Mira, hay testimonios escritos en la historia, tanto así que la historia está partida en antes de Cristo y después de Cristo. Lo que se discute es la resurrección. Nadie discute, no hay ningún hecho científico que discuta que Cristo existió, que Cristo vivió, que en esta tierra hubo un hombre llamado Jesucristo que partió la historia del mundo en dos. Eso no lo discute nadie. Eso hay hechos científicos y hechos escritos. Lo que se discute es la resurrección. Pero de esa hay todavía más. ¿Sabe por qué? Porque más de 500 personas lo confirmaron. Porque tuvo más de 50 días con ellos y lo confirmaron. Y sus discípulos más cercanos, sus 12, dieron toda su vida. Y ninguno va a dar una vida por una mentira. No hay un ser humano que muera por una mentira. Ninguno va a entregar su vida por una mentira. Así que la resurrección está todavía aún más comprobada que el nacimiento de Cristo. Porque fueron muchos los que dieron su vida. ¿Y de qué forma la dieron estos hombres? Pedro era un gran pescador y Jesucristo le dijo, ven, ahora te voy a hacer pescar hombres. Ahora vas a ser pescador de hombres. Y tanto así que llevaban a los enfermos y los ponían para que la sombra de Pedro ni siquiera les pegara. Y eran sanados. Pero eso es producto de la resurrección. Eso es producto de seguir a Cristo. Eso es producto de que Pedro arrojó su capa. Mire, Pedro lo dejó todo porque un día le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? O sea, manifestó que había dejado todo. ¿Y usted va a dejarlo todo por una mentira? No, hermano, el ser humano no está diseñado así. El ser humano no está diseñado así. Pedro fue muerto en una cruz. A muchos los decapitaron. Juan el Bautista fue decapitado. Le dijo a Cristo, yo no soy digno de bautizar, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Yo soy el que tengo que ir a ti, tú vienes a mí. Y fue decapitado Juan, porque le decía a Herodes adúltero. Lo decía en su cara, eres un adúltero. Y lo decapitó. Mire, y para cerrar este mensaje donde Dios nos ha enseñado y nos ha dicho, iglesia, no puedes seguir en la misma vida de antes. El Señor requiere de que no andes como los gentiles. Hay una vida nueva, no es una vida añadida, es nueva. Es nueva, debes morir. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que tomar y seguirme con la cruz. Es Zaqueo. Y ya conocemos a Zaqueo. Hace poco, creo que el mes pasado, creo que el pastor, no estoy seguro si fue hace como 2 o 3 meses, predicamos un mensaje acá sobre Zaqueo. Zaqueo, Lucas 19. Un judío cobrador de impuestos. Un judío cobrador de impuestos. Ya sabemos lo que pasaba. Y era repudiado por los mismos judíos.
O sea, en este caso, era un cristiano dentro de la misma iglesia haciéndole daño al hermano que estaba sentado al lado de él. ¿Y por qué le digo? Porque era un judío que trabajaba para los romanos cobrando el impuesto a sus mismos hermanos. Esa era la vida de Zaqueo. Él era un judío que consiguió trabajo en el imperio y su trabajo era cobrar impuestos, pero resulta que era un ladrón. Le robaba a sus propios hermanos. Ese es el hermano que está sentado ahí en la iglesia al lado de usted hoy en día, que se dice ser cristiano, pero está murmurando de usted. Está levantando falsos testimonios de usted en la iglesia. Ese es Zaqueo. Ese es el espíritu de Zaqueo. Pero después mire lo que pasa con Zaqueo cuando llega a Cristo. Porque ese era el Zaqueo antiguo. Pero ahora mire el Zaqueo nuevo. Ya sabemos qué pasó. Estratégicamente, como él era un hombre muy bajito, buscó un árbol donde subirse para ver cuando el maestro pasara. El maestro pasa, va a su casa y estando allá, cuando está con el Señor, usted se puede imaginar, la Biblia no registra qué enseñanza tan precisa le dio Jesucristo a Zaqueo, porque en realidad si leemos los versículos del capítulo 19, dice, entonces él descendió, porque Cristo le dice en el 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándole hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque ya sabemos que el problema que tenía Zaqueo le hacía daño a sus propios hermanos. Mire, entre el verso 7 y el verso 8 hay varias horas de diferencia. No crea usted que esto pasó enseguida. Por eso siempre hemos dicho que la Biblia siempre hay que saber entretenerla. Usted tiene que saber discernirla. No crea que del verso 7 al verso 8 pasó en el mismo instante. Entre el verso 7 y el verso 8 estuvo la enseñanza, el contacto que tuvo Jesucristo allá dentro de la posada con Zaqueo. Comieron, Zaqueo mandó a preparar una comida porque Zaqueo era un hombre de mucho dinero, era cobrador de impuestos. Atendió muy bien al Señor, pero lo importante era que estaba maravillado con lo que Jesús le estaba enseñando. Tan maravillado estaba que mire lo que dice el verso 8. Entonces, puesto en pie. ¿Usted cree que él se puso en pie porque Jesús le dijo voy para tu casa? No, señor. Él se puso en pie porque ya el Señor, en ese periodo que él estuvo con él, mientras caminaron hasta su casa, mientras comieron, estuvo con él. Usted sabe la enseñanza, el impacto que tuvo que tener Jesucristo en la vida de este hombre. Desafortunadamente para nosotros no podemos ir al contexto preciso de las palabras de Jesucristo que llegaron donde Zaqueo su corazón y lo hacen que haga esta declaración. Mire, dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también tú eres hijo de Abraham. Él era un judío. Muy seguramente el Señor le hizo ver su pecado. Le dijo, estás robando. Seguro le habló de ese tema. Estás robando a tus hermanos. Y porque eso él dice, y yo los he robado, ahora lo devuelvo a 4 veces. ¿Sabe por qué? No porque él se le ocurrió ese número. A Zaqueo no se le ocurrió devolver a 4 veces. Es que la ley le ordenaba. El judío que roba a otro le tiene que compensar 4 veces lo que le ha robado. Está en la ley. Eso no se lo inventó Zaqueo. Eso hace parte de la ley. De las leyes judiciales de ellos. Muy seguramente el Señor le dijo, mira, el problema está con esto. No hay nada de malo que tú consigas empleo con el Imperio Romano, pero sé bueno con tus hermanos. Cobra lo justo, lo que debe ser. Porque Jesucristo no vino a decir, no le paguen al César. Porque recuerde cuando le mostraron el denario y le dijeron, ¿a quién se le tiene que dar tributo? ¿Qué contestó el Señor? Al César lo que es del César, y a Dios. O sea, en ningún momento dijo, a partir de este momento yo digo que al César no se le paguen impuestos. Dejen de pagar impuestos al César y esa plata mejor vamos y la echamos allá en la sinagoga, en el templo. No, señor.
El Señor dijo, al César lo que es de César, porque usted tiene que ser ciudadano bueno, usted tiene que ser un ciudadano que cumpla con sus deberes, usted tiene que pagar sus impuestos. Y eso es lo que vemos, que somos cristianos, entonces evadiendo impuestos. Somos cristianos y no queremos pagar los impuestos. Y ves cristianos que deben 10 años de predial. Mire, yo tengo que decirlo, yo debía como 12, ¿sí o no? Pero el mismo Señor me puso a mí en mi corazón. Yo tengo que decirlo, yo debía como 12 años de predial. Pero el Señor me lo puso a mí en mi corazón, que yo tenía que pagar esa deuda. Y yo me propuse en mi corazón y le pedí perdón al Señor. Y el Señor me llevó a que yo pagué todo ese predial. El mismo Señor me dio los recursos y me dio las maneras, me hicieron hasta descuento. ¿Pero por qué? Porque el Señor me lo enseñó. Y no en esta prédica de Zaqueo. Me lo enseñó que eso no estaba bien. Debía impuestos del carro. Debía como 7 años de impuestos del carro. Y Dios me enseñó que yo no estaba siendo un buen hijo porque yo estaba acumulando esa deuda ahí. ¿Y qué hice? Oré al Señor, me arrodillé y le dije, Señor, ayúdame a pagar estas deudas. No quiero deber impuestos. Porque no está bien, porque yo soy un hijo de Dios, eso no habla bien de mí. Y en un proceso de menos de 3 años yo salí de esas deudas. Y el Señor me puso al día. Y el Señor me puso al día. Porque es que el Señor en ningún momento dijo, ya no le paguen más impuestos al César. Y él seguro le dijo a Zaqueo eso, Zaqueo, no está malo que tú seas un cobrador de impuestos. Eso no está mal, digo, porque ese fue el empleo que usted consiguió. Y si no lo cobras tú, pues el César pondrá a otra persona que lo cobre. Pondrán otro cobrador de impuestos. El tema no es que seas tú. Este es su sustento, ese es tu trabajo. El tema, sea honrado. No robes a tus hermanos. Cobra lo justo, lo que debe ser. Le habló de la salvación. Y eso crea tal impacto en Zaqueo que se levanta y dice, al que le robé, le devuelvo 4 veces. Y sabe que como robé y hice muchos bienes, y esos bienes no fueron justos, ahora la mitad de lo que tengo lo voy a dar para los pobres. Y Jesús le dice, ha llegado la salvación a tu casa, porque así cuando llega la salvación, cuando tú te das cuenta que las cosas no están bien. Cuando uno se da cuenta que las cosas no están bien, uno tiene que ver cómo hace. Yo recuerdo que le decía a mi esposa, yo no sé dónde voy a sacar yo tanto dinero. ¿Recuerdas? Porque no eran cifras pequeñas, hermano. Yo acumulé más de 10, 12 años de predial y eso era una cifra porque eso es impuesto, sanción, moratorio. Y lo mismo fue en el impuesto de mi vehículo. Pero cuando tú propones el corazón, yo digo, yo no tengo esa plata. Pero ya me propuse en el corazón que yo no puedo seguir así. Y el Señor, vea, descuento tras descuento, me quitaron moratorio, me quitaron y los recursos Dios me los dio. Porque entendí así como Zaqueo que cuando estás haciendo algo mal, tienes que cambiarlo. La santificación es ese proceso donde tú tienes que ir viendo las cosas que no están bien y las tienes que ir organizando. Tienes que ir organizando tu vida. Y el día que hice el último pago, yo recuerdo que yo estaba más contento. Yo decía, Dios mío, gracias, Señor, porque me propuse esto y llegó el momento y se cumplió en el tiempo. Así como Zaqueo se levantó, por eso le digo, del verso 7 al verso 8 hay un periodo de comunicación y de enseñanza del Señor con Zaqueo. Muy seguramente comieron, ya habían comido durante la cena porque era muy normal que comieran y fueran hablando y el Señor le estuvo hablando mientras fueron desde ahí donde el árbol de Sicomodo, porque es un árbol de Sicomodo, dice que él se montó, ¿verdad? Sicomoro, dice ahí el verso. De ahí desde que él se baja del árbol hasta su casa, iba con el Señor hablando. Entraron a su casa y seguro entraron nada más los discípulos y entró el Señor. Y pasaron horas. Muy seguramente pasaron muchas horas. Y tanto así que el Señor permaneció en esa casa hasta el día siguiente. ¿Cuánto no le pudo haber enseñado el Señor a Zaqueo en esas horas? Un impacto grande porque este hombre dijo, sí, ya reconocí, tienes razón, Señor, he robado a mis hermanos. Siendo judío los he robado, los he esclavizado, he tenido ganancias deshonestas, pero ahora damos la mitad de lo que tengo para ayudar a los pobres. Y al que le robé, ahora yo le devuelvo 4 veces. Ese es pasar de morir al viejo hombre y a llegar a la nueva vida que es en Cristo.
Tienes que cambiar. Y así como Zaqueo era un ladrón, ¿qué éramos nosotros, hermanos? Cada uno de nosotros sabe de dónde nos ha sacado Dios. De qué pecados nos sacó Dios. ¿Con cuál estamos luchando actualmente? Porque recuerde que la Biblia lo dice. No somos perfectos. Estamos en un proceso. El Espíritu Santo lo está haciendo en nuestra vida, pero no somos perfectos. Estamos luchando. Entonces, cada vez, el llamado ¿cuál es? Cada vez que encontremos alguna falla, empecemos a cambiar. Hay que luchar. Hay que luchar y el Señor nos ayuda porque es el Espíritu Santo. Esto no es fuerza de nosotros. Es que nosotros disponemos, como dice la Escritura, para menguar, para que crezca Cristo, ¿verdad? Menguamos para que crezca Cristo. O sea, Cristo es el que nos da el crecimiento a través del Espíritu Santo y es quien nos ayuda. Y no es fácil. Créanme que no es fácil. No es fácil ponerse al día. No es fácil dejar un pecado porque desafortunadamente las personas no dejan. Yo hablaba con un amigo en estos días que estábamos hablando de un tema nutricional y le dije, tienes que dejar el arroz porque te está haciendo daño el arroz. Y me dice, ay, difícil porque soy arrocero. Y tiene un problema. Es un problema de salud. Tiene que dejar el arroz, pero me dijo, difícil porque yo como mucho arroz. Pues tienes que dejarlo. Igual con el pecado. Hay personas que el pecado está tan arraigado en ellos que es una lucha, hermano. Es una lucha, pero no hay lucha que Dios no gane. No hay batalla que Dios no gane, porque no peleamos nosotros. Pelea Jesucristo. Cristo es el que pelea. Todos los enemigos están puestos debajo de sus pies. Recordemos el día que el pueblo iba a la batalla y el Señor les dijo, vayan, se paran en la punta del collado y miran lo que voy a hacer. Ninguno de ustedes va a hacer nada porque el que voy a pelear soy yo. Y les di una demostración. Los dos bandos enemigos se mataron entre ellos mismos. ¿Sí se da cuenta? Les digo, vayan a mirar nada más. Y muchas veces pasa así en nuestra vida. Cuando usted hace un resumen, usted va a mirar lo que Dios hizo en su vida. No lo que usted ha hecho, sino lo que Dios hace en su vida. Mire, porque si ponemos a Dios como primero, Él nos va a dar victorias donde uno menos cree. En las áreas donde nosotros menos creemos que Dios nos puede ayudar, Dios nos ayuda porque es que Dios es completo. Dios no nos ayuda a medias. Dios nos ayuda en todos nuestros aspectos, personales, familiares, laborales, en todos. Pero el requisito es seguirle, dejar que Dios nos enseñe, así como lo vimos en Efesios, que es muy importante para cerrar. Verso 21, si en verdad habéis aprendido a ser de Cristo, en Efesios 4 donde empezamos, el verso 21 es claro, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Esa es la clave principal. Oír el Evangelio, seguir las enseñanzas y que éstas estén basadas en Jesucristo, no en ninguna otra persona, no en Buda, no en Mahoma y no en ningún otro, sino en Jesucristo, porque Pablo lo dice claramente y es enfático, conforme a la verdad que está en Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Padre, te damos gracias, tú eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos. No es fácil, Señor. La vida nueva no es una vida sencilla, no es una vida fácil, pero damos la batalla en ti, Señor, tú nos ayudas. Peleamos la buena batalla, como dice el apóstol dijo, se me dará la corona porque he corrido y he ganado la batalla, la he peleado, porque el apóstol decía, he peleado la buena batalla de la fe, y todos estamos peleando la buena batalla de la fe, y es con tu ayuda, tú nos ayudas. De hecho, has diseñado la armadura, has diseñado una armadura de Dios para nosotros, para ayudarnos en esto, Señor, ayúdanos. Sin ti no podemos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos ayudas en esta batalla. Tú nos ayudas y nos conformas al nuevo hombre que tú quieres que seamos. El viejo se tiene que ir. No pueden quedar rastro de él. Tiene que irse el viejo hombre. Tenemos que menguar para que la nueva criatura que es en Cristo Jesús, en su verdad,
crezca y seamos nuevos. Y nuestro entendimiento, que antes cuando éramos gentiles estaba entreneversido, estaba cauterizado, se ha restaurado, se ha hecho nuevo por el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, la gloria es para ti. Amén.